Ok, bueno, el capítulo uno ya se basa más en los principios básicos de pues, de la programación, ¿no? En Python, que son que perdón, los caracteres especiales, que son los comentarios, los tipos de datos iniciales, como son, pues precisamente el string, la lista, un booleano, un comentario también es un tipo de dato. Bueno, no es un tipo de dato, más bien es un tipo de dato de Python, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Ese tipo de cosas las explico ahí. Los principios de una función, que son, o sea, se ve que aquí está, bueno, casi no se ve seguramente. Aquí se nota que está largo, porque son 29 celdas. Entonces ahí se explica cómo funciona una función, ¿no? O sea, cuáles son los principios básicos de una función en Python. Y obviamente también características, ¿no? De las funciones y el encadenamiento de funciones, por ejemplo. En términos sencillos, el encadenamiento de funciones es solo usar una función dentro de otra, ¿no? O sea, si leyeron los principios de una función, sabrán lo que es un argumento y que las funciones necesitan de argumentos para poder funcionar. Entonces, nosotros podemos dar como valor para el argumento una función. Ujú. Entonces, imagínate que tenemos yo un print, su argumento inicial es cualquier valor, entonces yo puedo darle como valor inicial una función, por ejemplo, un absoluto, ¿no? O una potencia, o una operación matemática, por ejemplo. Entonces, va a imprimir el resultado de la operación, no va a imprimir la operación, va a imprimir el resultado de esa operación, ¿no? Y eso es encadenar funciones, básicamente. Luego tenemos también la definición de variables. Esto seguramente es muy sencillo, ya lo tienen relativamente manejado porque solo es un X, o bueno, sí, variable igual a valor, ¿no? Un igual. Esa parte es muy sencilla, pero explico pues las restricciones que tiene, que no puedes tener números, que no, bueno, no puedes tener un número al inicio del nombre de la variable, no puedes tener caracteres especiales como lo son la diagonal inversa, como lo son este, un doble guión al inicio, como lo son muchos otros caracteres, ¿no? Un ampersand creo que sí, creo que no se puede. Según yo, un ampersand, que es un ampersand, a ver, para quien no sepa, un ampersand es ¿no? Ese, por ejemplo, no se puede. Y de hecho, como que todos estos que están aquí arriba no se pueden utilizar, ¿no? Como sí, sí, no tampoco, 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 tampoco. Y pues los raros, ¿no? Que son todos estos. No se puede ocupar ninguno de estos caracteres especiales como nombre de una variable, ¿no? Este, Ni en medio, ni al inicio, ni al final, ¿ok? Lo único que se puede utilizar como nombre, pues son las letras y son los números, ¿no? Pero al final, no inicialmente. No se puede hacer un nombre de variable, pues de esta forma, ¿no? Eso no es un nombre de variable, ¿no? Tal vez variable 3 o 2 o lo que sea, ahí sí se puede, pero 23 variable, pues no, eso no se puede. Entonces ahí explico cómo las restricciones, ¿va? Y pues básicamente eso, todo eso, ya lo puse aquí en el resumen. Y pues vamos a leer tantito, ¿no? Existen caracteres y cadenas de caracteres, como lo son las palabras en inglés, algunas palabras en inglés, que son reservadas para el lenguaje de Python. Tienen un uso distinto del lenguaje natural. Por ejemplo, un if es una condición en el inglés y no se puede ocupar como un nombre de variable, ¿no? Por ejemplo, porque tiene un significado especial para Python. Entonces, tiene un uso distinto del lenguaje natural, que es una condición, pues puede tener un uso distinto, ¿no? Un for en inglés significa para, ¿no? Pero en Python pues tiene otro significado, ¿no? Completamente distinto. También deberían de conocer lo que es este carácter específicamente, ¿no? Que es una diagonal n, una diagonal inversa n, y representa un salto de línea. Y obviamente este otro que también es muy importante, que es una diagonal inversa t, que es un tabulador, ¿no?
¿Qué es un tabulador? Pues son básicamente 4 espacios, uno después del otro, y un salto de línea solo es un enter, ¿no? Básicamente. También deberían de conocer que un comentario comienza con un gatito, o no sé cómo se dice, un gato, pues. El nombre formal de los tipos de dato es clase o class en inglés, claro. También deberías de entender la existencia de múltiples tipos de dato. ¿Cuáles son estos tipos de dato? Pues obviamente son string, booleano, lista, numérico, que son enteros, float y complejos, ¿no? Esos son tipos de dato. Todos esos son tipos de dato o clases, ¿no? También son clases. Y deberías de conocer sus características iniciales de cada uno, que son las características de los comentarios, las características de los enteros, las características de los float, de los string, de los booleanos, de las listas. Ujú. Deberían de ya saber eso. Luego, también deberían para entender el slicing de strings. El slicing, pues no se preocupen tanto, se va a volver a explicar y precisamente lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar en el capítulo 2. Pero el slicing de strings básicamente solo es como fraccionar un string, ¿no? Eso lo pueden ver específicamente en el capítulo 1 y en el apartado, este, ¿cuál era? Creo que en el apartado C. Vamos a ver. Sí, aquí está, ¿no? Slicing, ¿no? Pero no se preocupen, aquí es muy chiquito, es un slicing muy chiquito, pero se va a ver más ahorita en este capítulo, ¿no? En el 2. Bueno, como siguiendo el resumen del uno, las funciones son una parte muy importante de Python, son yo creo que lo principal. Y pues dentro de las funciones existen características, ¿no? ¿Qué características? Ah, pues que existe la forma de asociación de argumento número i con el valor número i, ¿no? Que son por posición. Si yo te doy tres argumentos, pues directamente en ese mismo orden se van a asignar a los argumentos, ¿no? Perdón, si yo te doy tres valores, esos se van a asignar en ese mismo orden a los tres argumentos que tiene, ¿no? También, por ejemplo, entiendes el uso de un argumento con valores default y también conoces la forma de conseguir la documentación, ¿no? De, pues una función, básicamente, y que es un help y entre paréntesis la función, ¿no? También entiendes que los parámetros de este mismo tipo, que son los parámetros default, vamos a llamarle, son parámetros opcionales, ¿no? Es decir, no necesito especificar el valor de ese parámetro. Y también entiendes pues la diferencia entre una escritura de una función de forma implícita y de forma explícita. Es decir, de forma implícita solo es doy los valores a la función y ya estuvo. De forma explícita es estoy asignando específicamente qué argumento con qué valor, ¿no? De esto podemos ver varios ejemplos porque este, aquí está, ¿no? Aquí literalmente se llama así el capítulo. Y, por ejemplo, este, que nada más me está pidiendo un valor, es una forma implícita. Puedo simplemente escribir el valor y ya está. Pero esta es una forma explícita. Me está pidiendo que defina explícitamente hacia qué argumento quiero poner qué valor. Ajá. Entonces, aquí estoy dando ejemplos. Obviamente pueden copiarlos y ocuparlos ustedes mismos si funcionan, pero pues los pueden copiar y pegar para checar cómo funcionan, ¿no? Por ejemplo. Y pues aquí es donde está esto es un argumento opcional. No necesito especificar que la base es 10 porque si lo dejo sin especificar, ya directamente va a asumir que la base que estoy tomando es 10. Ajá. Entonces, hay muchos ejemplos. Estos son solo 5, bueno, 7, de hecho, pero hay muchos otros ejemplos, ¿no? Continuando con el resumen, también deberían de entender o deberían ya pues, de conocer que
una vez se especifica el argumento al cual va asignado tal valor, ya no puedo suponer que Python va a poder asignar las demás variables, los demás valores, a, pues de forma implícita, ¿no? Tengo que hacer de forma explícita los demás argumentos, ¿no? ¿Qué significa esto? Imaginemos, por ejemplo, pues de hecho doy ese ejemplo aquí mismo, ¿no? Aquí, expl- explico, o bueno, deberían de darse cuenta ustedes con este ejemplo, que aunque esta es la forma implícita y esta es la forma explícita, la impresión de estas dos es distinta. ¿Por qué? Porque aquí sí estoy dando un argumento y aquí también, ¿no? A ver, déjenme lo pruebo, más fácil, para que no se quede así como que. Listo, ¿no? Esta es la impresión y vean, esto estoy explicando, o bueno, estoy dando explícitamente para qué parámetro estoy dando valor 4, ¿no? Si esto lo borro y aquí, por ejemplo, estoy explicando, bueno, estoy dando explícitamente hacia qué valor, digo, hacia qué argumento estoy dando qué valor. Pero imaginemos que ahora ya lo hago implícitamente, pues esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer eso, ¿no? Una vez que ya especifiqué una variable, las demás que le siguen tienen que ser también especificadas, ¿ok? Vamos a borrar esto porque no me sirve. Continuando, que ya me tardé, creo que como 15 minutos. Mm, ok, entiendes también que las funciones pueden tener una cantidad específica o una cantidad variable de argumentos. Un ejemplo de estos que deberían de acordarse es print. Print es uno de estos que tiene una cantidad variable de argumentos. Es decir, yo le puedo dar la cantidad de argumentos de valores que se me antoje y pues se los va a comer como si nada, ¿no? No te va a decir nada. No te va a decir como de que está teniendo problemas. Los va a agarrar todos, pues. Pero hay ciertas funciones que solo permiten máximo 2 o mínimo uno o específicamente necesitan 2 valores, porque si no, no funciona. Por ejemplo, potencia. Si yo nada más te doy un 2 y digo, a ver, dame la potencia, pues es como de, oye, pues es que necesito otro dato, ¿no? Que es la base, por ejemplo. O sí, básicamente si yo te digo, elévame este número al cuadrado. Es como, ok, pero ¿qué número? ¿No? Pues no sé. Pues no puedo elevarte un número random al cuadrado porque no es el que me estás pidiendo. Entonces, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas son las cantidades específicas y variables, ¿no? De argumentos. Bueno, y continuando, también deberías de conocer el encadenamiento de funciones y puedes generar tus propias variables y restricciones de características que tienen las variables, ¿no? Ya una vez entendiendo esto, lo demás se te va a hacer un poco más sencillo, ¿no? Tal vez nadie o en ningún, yo lo que veo es que en ningún tutorial o en ningún otro lado te explican así explícitamente qué son esas cosas. Pero, te lo estoy dando aquí porque si lo sabes o si lo manejas, es muy probable que ya se te sean mucho más sencillos los demás temas, ¿no? Los siguientes temas. Ayer estuvimos haciendo ejercicios, ¿no? Estuvimos haciendo 7 ejercicios, de hecho, pero nada más alcanzamos hasta el 5. El 6 básicamente lo único que me está pidiendo es precisamente ocupar estas funciones de forma que yo pueda este, cambiar esta cadena, ¿no? Y pues transformarla de forma en la que pueda conseguir este valor, ¿no? Que es Python-coding. Pues, de hecho, como ayer me hicieron un poquito de trampa, ya mejor quité las soluciones, y las puse en otro archivo. Este archivo, solo lo tengo yo, no lo he compartido y no lo voy a compartir. Pero bueno, el tema es para que ustedes no, o sea, si ustedes quieren hacer un ejercicio, pues háganlo por su propia cuenta, ¿no? Y pues, pues básicamente eso, ¿no? Desafíense entre ustedes. De hecho, aquí le hace falta un código.
Eso está mal escrito también. Entonces el 6 básicamente, esta es la solución, porque veamos que me imprime precisamente esto, que es lo que yo quería, y toma el argumento inicial. Un strip básicamente lo que hace es que quita los espacios del final de ambos lados. Un lower lo transforma a minúsculas. Y un replace lo que hace es que toma cierto texto y lo cambia por otro texto. Ujú. Entonces, es lo que está pasando aquí. El ejercicio 7 me pide crear al menos 5 variables con nombres no válidos. Ajá. Eso básicamente es para poder ustedes como probar las distintas formas en las que algo puede fallar y luego crear 5 variables válidas, ¿no? Con guiones y mayúsculas y lo que sea, ¿no? Y pues nada más estoy haciendo eso aquí, ¿va? Bueno, pues eso fue el capítulo 1. Deberían ya de manejarlo en este momento fácil porque pues ya llevan 2 semanas con el profesor al menos, ¿no? Y conmigo más o menos. La verdad no creo haberles avanzado tanto, pero ya a partir de estos recursos ya espero poder avanzar mucho más rápido. Entonces, ya el capítulo 1 lo puedo cerrar y decir que ya se terminó, ¿no? Luego sigue el capítulo 2. ¿Qué es el capítulo 2? Ah, pues funciones específicas del tipo de dato. ¿Qué me refiero con funciones específicas del tipo de dato? Esto sí ya es nuevo, ¿ok? Esto sí creo que nunca se lo he dado al profesor, pero probablemente les ha conocido, ¿va? Y aquí básicamente comienza la clase. Si no, si ya habían hecho todo lo anterior, ¿no? Bueno, ¿qué es la función específica del tipo de dato? Una función específica del tipo de datos solo es, su nombre lo dice, ¿no? Solo es eso. Es el tipo de dato o la clase puede ser manejada con ciertas funciones que le pertenecen a la misma clase, ¿ok? No puede ocupar ciertas funciones con ciertos tipos de datos porque no le pertenecen, porque no son propias de esa misma clase. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy dando varias funciones de distintos tipos de datos, o al menos los básicos, que debemos de conocer, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya deberían de conocer int y float, ya deberían de conocer lo que es un string, los booleanos y las listas, ¿no? Esos son los 4 tipos de datos principales e iniciales que ya deberían de conocer. Y obviamente les estoy dando ciertas funciones, ¿no? Ciertas funciones junto con los argumentos que ocupan, como lo son estas 8 creo, unas 8 9 son creo que unas 8 funciones. No es necesario que se las aprendan, pero sería buena idea que al menos recuerden que existen, ¿ok? Recuerden sus nombres. Por ejemplo, ABS significa absoluto, round significa redondeo, ¿no? O truncado, como lo quieras ver. Divmod, pues significa una división por módulo. Recuerden que un módulo en Python es, tú realizas la división entera y el restante, eso es lo que quiero, ¿no? Potencias, por ejemplo, una suma también, o una suma de múltiples valores, también está esa función. Un mínimo, un máximo, un complejo. Todas estas son funciones que trabajan, o sea, sus argumentos tienen que ser del tipo, pues, pues sí, del tipo numérico, ¿no? Tienen que ser o enteros o floats, ¿no? Algunos ya tienen datos predeterminados, como lo es como es este. Y, por ejemplo, aquí hay otro, dato default, es un argumento por default, en el que yo puedo hacer una suma normal sobre hasta aquí lo dejo, y este start puedo dejarlo ambiguo, ¿no? No necesito dar ese valor. ¿Mm? Entonces, la lógica detrás de cualquier función siempre es más o menos de la forma, recibe un valor o un conjunto, no importa, pero casi siempre tiene que ser del mismo tipo de valores. Ujú. Si el conjunto es, si es un conjunto de valores, los valores tienen que ser del mismo tipo, ¿no? También está recibiendo un parámetro que puede ser opcional. ¿Cómo puede ser opcional? Bueno, ahorita en estas funciones no necesariamente
Hay una función que todos sus parámetros sean opcionales, pero, por ejemplo, este es un parámetro opcional, ¿no? Entonces, puedes ocuparlo o puedes no ocuparlo. Luego, realiza una transformación, toma los datos que le diste, realiza la transformación con los argumentos que le diste, es decir, los demás valores, y entonces te regresa esta transformación, ¿no? Te imprime la transformación, te lo da como para que ya hagas lo que tú quieras con esa transformación, ¿no? Y aquí estoy dando unos ejemplos. ¿Cómo son estos ejemplos? Pues precisamente hago un print, ajá, y imprimo dos cosas. La primera cosa es un como para especificar el inciso, y la segunda es precisamente el valor, ¿no? Y aquí les estoy dando una pequeña explicación de qué hace cada función, ¿va? Eso lo pueden ver ustedes, yo nada más ahorita me lo voy a pasar un poquito porque probablemente ya lo vieron con el profesor, que son ABS, que son round, que son diffmod, pow, sum, min, max y complex, ¿no? Son funciones sencillas, probablemente en la facultad, o sea, ya entienden a dónde van y pues nada más con el puro resultado entienden qué es lo que hacen, ¿no? ABS, pues le estoy dando un número negativo, pues me lo tiene que pasar a positivo. Un round le estoy dando muchos dígitos, me los está redondeando hasta 4. Un divmod me está dando dos cosas, la división entera y el restante, ¿no? Un pow me está agarrando 15 y lo está elevando al cubo y me lo regresa. La suma de una lista me está sumando todos los valores y además le está agregando el 25, ¿no? Me da 46. Luego el mínimo de la lista, que es esta de acá, es 1. Luego el máximo de la lista es 6, ¿no? Por ejemplo. Y le imprime. Y luego me genera un número complejo donde este es el número real y este es el número imaginario, ¿no? Y pues esto es lo que me está dando, ¿no? Es muy sencillo, yo creo, para alguien de ciencias, pero en caso de que les cueste trabajo, pueden hacer ejercicios. Aquí ya están las funciones, solamente es moverle y estar practicando, ¿no? Si quieren. Y aquí obviamente está la documentación, ¿no? Que quieren ver documentación de cómo hacer sus propias funciones, pues aquí lo pueden hacer, ¿no? Vean, pues, a veces, ¿qué es lo que hace? Return the absolute value of the argument y que necesita una X, ¿no? Es lo único que necesita como argumento. Vamos a agarrar a Poe y dice Poe necesita base, exponente y precisamente un módulo, ¿no? Y te da también su descripción y ya, ¿no? Entonces, eso es para lo que me ayuda help. Ahora, por ejemplo, también tenemos funciones específicas de cadenas de texto. ¿Cuáles son las cadenas de texto? Pues los strings, ¿no? Hay muchas funciones y de hecho aquí se les tiene que, se les introduce una nueva forma de función, ¿no? Una nueva forma de usar las funciones y estas son los métodos, ¿ok? De hecho aquí lo recalco, que es un método y vean que la forma, aquí esta es solo una variable y sobre la variable aplicamos la función. Vean que cambia para que sea de esta forma, ¿ok? Antes o hasta este punto solamente se ha visto de esta forma, que es una función y adentro la variable. Pues no, ahora con estos métodos, estos se llaman métodos, la variable, sobre la variable vamos a poner un puntito y entonces el nombre de la función. Ujú. Y entre paréntesis puedes poner los argumentos que se te antojen, ¿no? Pero el tema es que esa es la forma como sencilla, la forma básica de cómo funciona. Este, de cómo funciona un método, ¿no? Y aquí obviamente les estoy dando un dato muy importante, ¿no? Que vemos la similitud entre una forma y otra, y también que este tipo de funciones, que son los métodos, comparten todas las características de una función cualquiera, ¿no? Que son default values o argumentos opcionales. Estos dos son como equivalentes. La forma implícita y explícita de una función también comparten con una cantidad.
o bueno, la característica de que tienen o cantidad de argumentos específica o variable, y obviamente también existe el encadenamiento de funciones, ¿no? De nuevo, este tipo de funciones se les llama métodos, y estos métodos son propios de la clase, ¿ok? Recuerden que una clase es un tipo de dato, ¿va? Eso ya deberían de manejarlo más sencillo. Una clase es un tipo de dato, o llámenle tipo de dato, ¿no? Ya. Entonces, un método pertenece a una clase, solo una clase, ¿ok? No son funciones generales, no son funciones que tú le metes el dato y el dato puede ser de distintos tipos. No. En este caso, la variable, bueno, la clase de la variable tiene que ser de cierto tipo. Ajá. Y estos métodos pertenecen solamente con esa respectiva clase, solamente trabajan con esa respectiva clase. Ya luego veremos que no siempre es así, ¿no? Ya luego veremos que existe un conceptito por ahí llamado herencia que nos permite compartir estos métodos entre distintas clases, ¿no? Pero por ahora vamos a suponer que no. Entonces, tenemos estas funciones, ¿va? Tenemos que split, upper, lower, title, capitalize, strip, join, center y replace. Todas son funciones como son nuevas funciones que les estoy presentando, ¿no? Todas estas son funciones que funcionan explícitamente con strings, ¿ok? No pueden funcionar con otro tipo de datos, ¿va? ¿Y cómo son? Una aquí, por ejemplo, x es el nombre de mi variable, le estoy asignando precisamente un texto de prueba nada más y le estoy, pues, aplicando el método, ¿no? Estoy aplicando un método. Estoy aquí en este caso, este es el string, un espacio, y le estoy dando una lista, ¿no? Pero pues básicamente trabaja sobre strings, porque esto es de tipo string. Entonces estoy aplicando el método sobre un string, aunque no sea de X, ¿no? Pero el tema es que estoy aplicando el método sobre el string, estoy aplicando un método sobre un string, 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 y ya, ¿no? Y el encadenamiento de funciones en este caso cambia, ¿ok? No es de la misma forma, no es de la otra forma en la que teníamos como un print, un ABS y un POW de 3 4 y 3 paréntesis así, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un encadenamiento normal, ¿no? Un encadenamiento que probablemente ya conocen de, de, de funciones, pero en este caso ya no, en este caso cambia, ahora es como una línea. En este va como que uno dentro del otro. Ajá. Y en este caso es más como una línea, ¿no? Eso es lo que cambia, ¿va? También existen métodos que no necesitan argumentos, como lo son lower, title, upper y capitalize, ¿no? Estos datos, pues, estos métodos directamente no ocupan ningún argumento, ¿no? Allá adentro no hay como old, new, count, aunque sea un valor default, un argumento por default, también ocupa un argumento, ¿no? Eso es un argumento. Pero en este caso no, directamente no ocupa ningún argumento, ¿no? Entonces, este tipo de funciones, hay algunas que ya directamente no ocupan argumentos, ¿no? Que si hablamos técnicamente, sí ocupan porque están ocupando a la variable, ¿no? A la propia variable a la que están asociados. Pero bueno, imaginemos que no. ¿Mm? Luego, si probamos con ciertas funciones, notas que algunas no pueden ni siquiera ser bueno, sí, no pueden ser escritas de forma explícita, como lo son strip y como lo son center, ¿ok? Este tipo de funciones no pueden ser escritos de forma explícita. ¿Por qué? No tengo ni idea, ¿no? Pero pues, ahí lo pueden probar ustedes, ¿no? Así funciona. Aquí les doy ejemplos de cómo funcionan, o bueno, sí, cómo funcionan, ¿no? Cada una de estas funciones. Les doy varios ejemplos, les doy que una forma, bueno, no les estoy dando de hecho formas explícitas, pero sí les estoy dando formas con opciones,
Opciones por default, opciones, argumentos opcionales y argumentos, pues opcionales no explícitos, ¿no? Que simplemente se supone que ya la función debería de poder manejar con más, ¿no? Y ya. Y obviamente también les doy un encadenamiento de funciones. Y pues de forma que estoy haciendo una transformación, ¿no? Comienzo con X, en este caso se puede leer como de izquierda a derecha, ¿no? Comienzo con X y realizo la transformación, realizo otra transformación, una después de la otra, ¿ok? Una después de otra, de forma que termino con algo muy bonito que es texto de prueba para las funciones, ¿no? Cuando originalmente tenía yo esta cosa, ¿no? Que dice, a ver, ese string original es cuatro espacios, NES, espacio, texto, guión bajo, ABC, guión bajo, D, guión bajo. O sea, dice pura como tontería, ¿no? Está medio feo. Entonces, ya después de yo todas eh, mis transformaciones, ya puedo leerlo, ¿no? Y ya hasta se ve bonito. Entonces, es como el uso del encadenamiento de funciones y el por qué debería de usarlas, ¿no? No sé. Y también existe, obviamente, help, ¿no? La forma de usar para conseguir la documentación de una función, en este caso es un X, que es un string, y un punto split, ¿no? Como si estuviese usando la función, básicamente. Como si estuviese usando la función y ya. Luego, existen también funciones específicas de booleanos, pero en este caso no son funciones como tal, ¿ok? Sí hay funciones específicas, pero la mayoría de funciones son solo operadores. Ajá. ¿Cuáles son los operadores? Ah, pues la intersección, que es el AND, ¿no? Que yo tengo un y, ¿no? Agarro dos trues y pongo un i en medio de estas, y pues me va a regresar un true, ¿no? Si yo pongo un true y un false, y agarro un i en medio de las dos, ah, pues entonces me va a regresar un false, ¿no? Y si agarro, pues distintas cosas, ¿no? Ahí la comprobación de las aritméticas, pues lo pueden ver ustedes. También existe la unión, que es un OR o un O, ¿no? Sí, o uno o el otro. La negación, que es básicamente un not. La negación de un booleano es el contrario, ¿no? Un no verdadero es igual a un falso, y es lo que me imprime, ¿no? Y aquí ya ahora sí vienen las funciones de verdad, ¿no? Imaginemos que yo tengo múltiples condiciones, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, y yo quisiese unirlas todas y decir, ok, ¿qué pasa? O que si hiciese interseccionar todas y dijera, ok, ¿qué pasa si dijera que todas tienen que ser true? Entonces el resultado final es true y me dicen, no, es false porque aquí en medio hay un false, ¿no? Si alguna es verdadera, entonces me vas a regresar un verdadero, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues sí, ¿no? Encuentro tres verdaderos. Entonces, ¿alguna es verdadera? Pues sí, sí, alguna es verdadera. Y es lo que me regresa, ¿no? La negación de la intersección es la unión, ¿no? Y viceversa. Ujú. Esos ya debieron de haberlo visto en alguna otra clase como mm, álgebra superior, no estoy muy seguro, pero eso hasta en la prepa creo que lo vemos. Luego siguen los operadores de comparación. Ujú. ¿Qué es una comparación? Ah, pues simplemente en la aritmética, ¿no? Que yo tengo la igualdad, yo quiero comparar si dos datos son iguales, puedo hacerlo entre variables también, o entre variable y un dato común, ¿no? O bueno, mejor dicho, aquí está, ¿no? Este es entre una variable y un dato común, entre una variable y un dato común, ¿no? Y aquí me va a regresar booleanos, ¿ok? Me va a regresar booleanos, pues que son true o false, ¿no? Eso es la igualdad. La comparación no necesita ser solamente entre números, puedo comparar distintos tipos entre sí, ¿no? Pero el problema es que o sea, si comparo distintos tipos, siempre me va a dar falso, ¿no? Porque
No es posible que un string sea igual a un entero, ¿no? O sea, jamás va a ser posible. Y luego también, de nuevo, ¿no? Puedo hacer comparación entre strings y ahí me puede dar un true, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo que dos variables se llaman prueba y comparo, como lo está en el inciso C, entonces el valor resultante va a ser C, ¿no? Es solo eso, una comparación. Estoy comparando si ambos datos son iguales. Lo mismo con la igualdad, pero al revés, ¿no? ¿Cómo hago una desigualdad? Ah, pues es un signo de exclamación y un igual, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que contrario de la comparación, ¿no? Por aquí vuelvo a cerrar. Y ahora con el tercero, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Esto es matemática, esto es aritmética totalmente. Entonces, literalmente, como en las matemáticas, uno mayor que cero, ah, sí, ¿no? Me regresa un sí, o me regresa un no, o me regresa tal vez, ¿no? Me regresa mayor o igual que esto a un verdadero o falso, lo que sea, ¿no? Pero me regresa siempre uno de esos dos, verdadero o falso. Y ya. Esa es una comparación como cualquier otra de las matemáticas, ¿no? También aquí hay un problema, porque si yo trato de comparar, por ejemplo, aquí, ¿no? Trato de comparar dos tipos de datos distintos, ahí sí me sale un error, porque no se pueden comparar. Como no son equivalentes, no se pueden comparar. Por lo tanto, no puedo comparar mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre dos tipos de datos distintos. Si son el mismo tipo de dato, ahí sí. Ahí sí hago lo que se me antoje y ahí sí puedo hacer lo que yo quiera y me va a dar o uno o el otro, o verdadero o falso, y ya. Ajá. Y también, como estamos en algo como aritmético, deben existir los paréntesis, ¿no? Como en las tablas de verdad de la prepa. O sea, en las tablas de verdad de la prepa era como de que, pues tengo el inciso A, tengo el inciso B y tengo que si A, entonces B, y luego que A intersección B, paréntesis, unión A, tal cosa, y hacía tus ejercicios bien random, pues lo mismo aquí se puede hacer, ¿no? Que texto uno es mayor o igual que texto uno o lista es menor que esta otra lista con un elemento llamado prueba, y luego tengo eso lo encierro y eso me debería de dar una equivalencia, y luego digo, ok, y además el 4 debería de ser menor que 17, ¿no? Y todo eso, toda esta oración me debería de dar un solo resultado, o verdadero o falso. En este caso me está dando verdadero, ¿va? Ah, bueno, eso es mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que, ¿no? Y también existe otro que es is not, in y not in. Ujú. Is es muy parecido a la igualdad, pero con la única diferencia de que is es más como eh, la equivalencia. O sea, una es igualdad y la otra es la equivalencia. Ajá. La igualdad lo que busca es si los datos son exactamente iguales, ¿no? Bueno, si tienen los mismos elementos. Pero la equivalencia busca si los objetos, no los valores, no las cosas dentro del objeto, son los mismos. ¿Qué es un objeto? Por ejemplo, un objeto sería un string, ¿no? Y aunque los valores dentro del string sean iguales entre estos dos, en este caso te va a decir que sí, ¿no? Pero como tal, los objetos son distintos, ¿no? Porque este es un objeto y este es otro. Ujú. Entonces, te va a decir que sí, pero aquí te está dando un syntax warning, te está dando una advertencia. Entonces, justamente te dice que no compara los valores, compara los objetos y busca si ambos objetos referencian al mismo valor. Recuerden que una variable no es nada más, bueno, es nada más una etiqueta. Ajá, es una referencia a cierto valor. Ujú. No es como que esté guardando tal dato, abro una caja y ahí meto el valor y cierro la caja y le pongo
aquí estoy guardando ABCD. No, estoy tengo ya guardado ABCD y estoy diciendo, okey, el nombre, variable me referencia a ese valor. Ajá, eso es lo que está pasando. Entonces, cuando yo intento referenciar, digo, perdón, cuando yo intento comparar 2 objetos, estoy viendo si los nombres me están llevando al mismo valor que está guardado quién sabe dónde, ¿no? Pero el nombre me está llevando a tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo directamente hacer esto. Hago 2 variables y pregunto, ¿X es Y? Y digo que sí, porque ambos están referenciando al mismo dato. Ajá. Pero esto ya no ocurre con las listas, ¿ok? Aquí está bien difícil, pero esto ya no ocurre con las listas, ¿va? ¿Por qué? Porque aunque los elementos dentro de las listas sí sean los mismos, vean, o sea, estos 2 tienen los mismos elementos, como tal, la lista, que son los, uy, básicamente son los brackets, esos me generan otro objeto. Ajá. Y ya por eso ya no son el mismo, ¿no? Yo aquí estoy preguntando si X es Y y aquí me está diciendo que falso. ¿Por qué? Porque ya es como si estuviera generando otro objeto, ¿no? Pero recuerden, una etiqueta solamente me referencia, ¿no? Entonces puedo hacer esto. Hago una etiqueta de otra etiqueta, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera 2 nombres iguales, bueno, 2 nombres distintos para el mismo objeto. Entonces, como tengo 2 nombres distintos para el mismo objeto, pero son el mismo objeto, entonces sí, son el mismo objeto, ¿no? Me regresa un true. Y pues ya, ¿no? Is not es lo contrario, not, recuerden, es la negación, es lo contrario, ¿no? Entonces, aquí solamente me estoy preguntando, X no es Y, y me va a regresar que verdadero, y lo mismo que en el otro ejemplo, si tienen la misma referencia, y digo, X no es Y, me va a decir que falso, ¿no? Porque en este caso sí son el mismo objeto, lo contrario de verdadero es falso, ¿no? Ahora, in se está preguntando, ¿tal elemento pertenece dentro de tal objeto? Y ya, ¿no? Bueno, ajá, este objeto pertenece dentro de este otro objeto, puede ser objetos, y, y ya, ¿no? Es lo único que está preguntando. Y me va a regresar un verdadero o falso en caso de que sí, ¿no? Por ejemplo, tengamos X como una lista con múltiples elementos, ¿no? Justamente como lo digo aquí, es una lista con múltiples elementos, tiene strings, tiene numéricos y tiene booleanos. Bueno, estos son booleanos y también tiene un elemento vacío, ¿no? Y aquí yo lo único que estoy preguntando es si tal string está dentro de tal lista, ¿no? La lista, pues sí, vean, ¿no? Aquí está. Este string específicamente está dentro de esta lista. Entonces me va a regresar un verdadero. Con también está dentro de la lista. Me va a regresar un verdadero. Dos también está. Y true también está. Si no lo encuentra de forma exacta y con el mismo tipo, por ejemplo, aquí tengo true entre comillas, eso ya no es un booleano, ya es un string, y lo trato de buscar dentro de la... Ah, pues justo, ¿no? Aquí se marca con comillas, o bueno, mejor dicho, se marca como que se resalta si los valores que encuentra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, true sí se encuentra dentro de la lista, pero true con comillas, es decir, un string, no se encuentra dentro de esta lista. Entonces, esto me va a regresar falso. Aquí 5 se encuentra dentro de la lista, no, porque aquí terminamos hasta el 4, ¿no? Lo mismo con lo que sigue, ¿no? Y también funciona con cadenas. Por ejemplo, aquí true entre comillas sí está dentro. Ah, no, perdón, tampoco está dentro. Pero el 5 sí está dentro, ¿no? Aquí está. Y ya, eso es lo que está diciendo y está tal objeto dentro de este otro y funciona con strings y con distintos tipos de datos, ¿va? Ahora hay un problema si intentamos buscar un tipo de dato distinto de string
dentro de otro string, ¿ok? Aquí está, aquí lo digo. Justo, exactamente eso lo digo aquí, ¿no? Obtenemos un error si intentamos buscar un objeto distinto de string dentro de un string, ¿ok? Y not in es lo contrario. Literalmente agarro los mismos ejemplos y les pongo not y me debería dar exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Y condiciones específicas de listas. Uy, aquí ya no me va a dar tiempo porque si son un chorro. Ven que hay un buen. Aquí, en realidad no son complejas, no está nada difícil, ¿no? El problema está en que estoy tratando de explicar muy a detalle todos estos datos, bueno, todas estas funciones, porque son muy importantes, ¿ok? Este tipo de funciones de listas sí son súper importantes, se ocupan muchísimo, ¿va? Yo creo que el dato más importante de todos es una lista. ¿Por qué? Porque es como un conjunto y nosotros siempre estamos trabajando con conjuntos. Ajá. Entonces, por eso es muy importante conocer todo esto. ¿Ah? Y por eso soy tan explícito. De hecho, llego hasta la Z. Doy 27 ejemplos de todo esto. Yo creo que hasta aquí lo voy a parar porque ya son casi las 2. Pero básicamente aquí ya, por ejemplo, estoy dando distintos ejemplos, ¿no? Y de ambas formas, vean, estoy dando ejemplo con funciones normales, que son de este estilo, y también con funciones del tipo método, ¿no? Estos son métodos. Este es método, este es un método y tal, ¿no? Y vean cómo ciertos métodos incluso no regresan nada, ¿no? Están imprimiendo un none. Eso ya lo veremos en el capítulo 3, ¿va? Que de hecho lo veremos el jueves, al menos conmigo lo veremos el jueves, ¿va? ¿Qué más? Retorno, aquí pueden investigar más, no hay pex. Esta parte sí les voy a pedir que lo lean, porque ahorita les digo, ya se acabó la clase, pero pues sí léanlo, ¿no? O sea, no esta, me refiero a que todo el capítulo, bueno, todo el apartado E, sí léanlo, sí chequenlo bien, porque son 12 celdas, o sea, sí está importante. Y todo lo demás, pues como que es hasta eso sencillo, ¿no? A la bestia, 33 celdas. Pero yo creo que es más importante el E. Ajá. Y pues ya, quería llegar aquí al resumen. Y si pueden, yo creo que le voy a pedir al profesor que me permita hacer esto como tarea para que pues lo hagan de aquí a mi siguiente clase, ¿no? Hasta el jueves. Pero aquí les pongo ejercicios. Son sencillas, la verdad. Si leyeron todo, nada más. De hecho, ni siquiera necesitan leerlo todo, ¿ok? Nada más necesitan decir, ok, declara dos variables numéricas, eso me suena a tal, y lo buscas aquí arriba. Literalmente es aquí arriba tu respuesta. Ajá. Nada más necesitas saber qué buscar. ¿No? Y pues nada, les pido que hagan todos estos ejercicios. Son 19 ejercicios que creo que les van a ayudar para, pues practicar, ¿no? Literalmente solo es eso, práctica porque justo como digo aquí al final del capítulo 2 a partir de este capítulo los temas se vuelven más cortos, pero igual de importantes, y la práctica se vuelve más importante que la teoría, ¿ok? Es lo único que estoy tratando de dar aquí al final. Pues ya, es todo. Gracias. Aquí ya no pongo los resultados porque pues es una tarea. Aquí están las soluciones. No lo voy a abrir. Pues ya, ¿no? Váyanlo checando, váyanlo haciendo y le voy a decir al profe que me ayude con eso, ¿va? Terminan lo de leer, léanlo ustedes por su cuenta, porfa. Y pues ya, ¿va? Sale. Sale pues. Gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Gracias. Sale.